Saludos a todos. En este video, nuestro grupo se centrará en 4 aspectos claves de la biología: las células, la evolución, la nutrición y niveles de organización de la materia. Exploraremos cómo estos conceptos fundamentales se entrelazan para comprender la vida en la Tierra. Sin más preámbulos, profundicemos en nuestro análisis del cuadro. Iniciando con las células, son la unidad morfológica y funcional de los seres vivos, siendo el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. En el siglo XVII, un científico llamado Robert Hooke planteó una teoría celular, en la que postula que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Estas mismas se originan dentro de otras células que traspasan su material genético a las células hijas de generación en generación. También comentó que las relaciones químicas de un organismo vivo ocurren dentro de la célula. Dichas células se dividen en seres unicelulares, los cuales se caracterizan por tener solamente una célula, y también existen los pluricelulares, los cuales se componen por 2 o más células. Estos se clasifican en células procariotas y eucariotas. Por un lado, las procariotas se caracterizan por tener el material genético esparcido y también una membrana plasmática que divide el interior y el exterior de la célula, sirviendo como filtro para permitir el ingreso o también egreso de sustancias, como por ejemplo puede ser la incorporación de nutrientes o la salida de residuos. Por otro lado, las células eucariotas se caracterizan por tener un núcleo donde se encuentra el material genético de la célula. También posee una membrana plasmática y el citoplasma, que rellena gran parte de la célula y es donde funcionan los organelos u orgánulos. Lo anteriormente mencionado podrían ser seres autótrofos, lo que significa que pueden producir su propio alimento con sustancias orgánicas como los rayos del sol, por ejemplo, para realizar la fotosíntesis. Por otro lado, se encuentran los seres heterótrofos, caracterizados por no poder producir su propio alimento, sino que se nutren por otras fuentes como otros individuos. Enfatizando en el tema de la nutrición, para esto se necesita de las biomoléculas, o más bien de las macromoléculas, las cuales son componentes orgánicos con la estructura más compleja. Están formadas por unidades pequeñas llamadas monómeros. Las principales características de las macromoléculas incluyen su gran tamaño, estructura polimérica, su función específica en los órganos vivos y su capacidad de poder formar estructura y realizar funciones biológicas importantes. Ejemplos más comunes pueden ser proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Algunos ejemplos de los carbohidratos son glucosa, fructosa, galactosa. En las proteínas, un ejemplo es el colágeno, queratina, prolactina. En los lípidos son el colesterol, fosfolípidos, triglicéridos y glucolípidos, mientras en los ejemplos de los ácidos nucleicos son el ADN, el ARN. Pasando ahora en los niveles de organización de la materia, las cuales se dividen en 3 ramas. Químico posee 3 clasificaciones. En primer lugar se encuentran los átomos, los cuales son un método químico formado por un núcleo rodeado por electrones, neutrones y protones. Un ejemplo es el oxígeno, hierro, hidrógeno, etc. Las moléculas son sustancias químicas que se forman por 2 o más átomos, por ejemplo, agua, dióxido de carbono, glucosa, etc. Las supramoléculas o submoléculas estudian las interacciones de distintas especies químicas, por ejemplo, ADN, proteínas, liposomas, etc. Nivel biológico: se divide en 5 conceptos. Las células, como ya mencionamos anteriormente, son una pequeña unidad de seres vivos, por ejemplo, células eucariotas y procariotas. Los tejidos, también llamados tisulares, son un conjunto de células que forman distintos tipos de tejidos, por ejemplo, tejido epitelial, nervioso, muscular y conectivo. Los órganos
Son estructuras que funcionan con una tarea determinada para cumplir su función según tipo de tejido, por ejemplo, corazón, cerebro, pulmones, etc. Los sistemas de órganos trabajan de maneras coordinadas para desarrollar diversas funciones en el ser en cuestión, por ejemplo, sistema respiratorio, digestivo, nervioso, celular, etc. Los individuos son un tipo de organismos que se diferencian de otras especies, por ejemplo, animales o plantas. Nivel ecológico es el nivel más complejo en el que se habla de relaciones entre los individuos en el medio ambiente. Dividido en 5 conceptos, las poblaciones son un conjunto complementado por individuos de la misma especie, por ejemplo, manadas, parvadas o bosques. Las comunidades son un conjunto de distintas especies las cuales conviven entre sí, por ejemplo la sabana africana, un lago o praderas. Los ecosistemas son un área determinada en la que se interactúa y habita, por ejemplo biogénesis, biotopos, acuarios, etc. Los biomas son un conjunto de ecosistemas que comparten características en un área en común, por ejemplo tundras, desiertos, praderas, etc. La biosfera es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta Tierra y sus interrelaciones, también llamada envoltura viva. Pasando por último, la evolución es el proceso que permite la aparición de cambios que son heredables en las especies. Se heredan de generación en generación. Todos estos procesos se ordenan en un árbol filogenético. Estos árboles son representaciones biológicas complejas. Para esto se necesita una base con información genética, para así saber cuál pudo haber sido el origen. En este caso, tomamos como ejemplo a los simios, tomando las distintas especies por las que fue transitando a lo largo de los años, ordenándose jerárquicamente en ramas. El enlace que tiene en este caso son los genes, pero también se pueden clasificar por distintas especies con una característica en común. Al finalizar este cuadro, nos damos cuenta que las células son una base fundamental de la vida. La nutrición es vital para su funcionamiento. La evolución moldea las diversidades de los seres vivos. Y los niveles de organización de la materia se entrelazan para mantener la complejidad del mundo natural. Comprender estos conceptos nos permite apreciar la interesante interacción que existe en la biología y la importancia de cada elemento en el funcionamiento del universo vivo. Así concluye nuestro trabajo. Muchas gracias por escucharnos.